Uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Este pasaje lo vamos a analizar hecho bosquejo a petición de uno de nuestros seguidores. Y vamos a descubrir cómo este pequeño texto tiene tanta información que puede ofrecernos que nos va a maravillar realmente la profundidad del desafío que Cristo hace a cada uno de sus seguidores en este pasaje bíblico. Quédese conmigo hasta el final para que de esa forma usted se dé cuenta lo profundo que puede ser un pasaje tan sencillo como el de Mateo 6:33. Antes de iniciar nuestro análisis, quiero saludar a nuestros seguidores que están escribiéndonos. La lista se está haciendo prácticamente interminable y si usted quiere un saludo de nuestra parte, déjeme allí en la sección de comentarios su nombre y desde dónde nos está siguiendo. Juan Pastor López acá en Ciuna, Nicaragua. Carlos Mercado de Colombia, muchas bendiciones. También estamos saludando hasta Barranquilla a Eniro Sierra, hasta Barranquilla, Colombia. Lugan Nolasco Payano, Edwin Sánchez, Marvin Maradiaga en San Pedro Sula. Muy pronto vamos a estar por allá en San Pedro Sula. A Yuli Vespinto en Valencia, Venezuela. Hasta Venezuela tenemos grandes seguidores. José Carpintero, Venezuela. Carla Jiménez, Patricio Sagrado allá en Chile. También a Juan Montejo, Miguel Alejandro, Villahermosa, Tabasco, México. Rafael Pérez Díaz, allá en Colombia. Mariana Mascota, Vicente Velasco Don, nuestro querido seguidor en Guinea Ecuatorial, allá en África. Lorenzo Quintero en Venezuela. Gelacio González en Venezuela también. Ángel Llobrera, no sabemos desde dónde nos escribe Llobrera. William Suárez, José Rubiel Flores, José Orantes, Patricio Martínez de Nicaragua también. Francisco Vázquez, Miriam Acosta, Rosa Alexandre Hernández. Carlos Muñoz Mora en Costa Rica. Él es de Nicaragua, pero vive ahora en Costa Rica. Teodolinda Aguilar Hernández, Darío Estrada y también a Gonzalo, aquí solo hay unas iniciales, E9K. Entonces les damos un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo en distintas partes de Latinoamérica. Necesitamos que nos escriban de Puerto Rico, de República Dominicana, de Guatemala, Honduras, El Salvador, más personas de Panamá, más personas de Uruguay, Paraguay que nos han escrito anteriormente. Nos están siguiendo de muchos lugares del mundo. Si estás en España, escríbenos. En Estados Unidos, escríbenos también. Y para todos nuestros seguidores allá en Estados Unidos, les hacemos una petición importantísima. Ustedes pueden colaborar con nosotros vía Cele. Mi contacto para Cele es brunovalleg@gmail.com. Para este próximo marzo, para este próximo fin de marzo y abril también, estaremos realizando una campaña evangelística en el interior del país y necesitamos llevar una buena cantidad de Biblias. Exactamente necesitamos 100 Biblias a razón de $6 por Biblia. Entonces, si usted quiere participar con nosotros en la obra de la evangelización, le dejo mi contacto Cele a través de Cele, brunovalleque@gmail.com, y lo invito a que junto a mí nos ayude a salvar almas para Cristo. Simplemente comprando una Biblia para ser distribuidas en nuestro canal estaremos documentando la compra y la entrega de esas Biblias. Además que necesitamos literatura para la obra evangelística. Si usted quiere colaborar con nosotros en la predicación del Evangelio a través de este contacto, brunovalleque@gmail.com, usted puede hacer su donativo para comprar
mire, 10 Biblias, 2 Biblias, 5 Biblias, las que sean, nosotros estaremos regocijándonos al entregar a personas que están necesitando conocer más de la palabra de Dios acá en nuestro país, Nicaragua. Por supuesto, esto es el mandamiento que el Señor nos ha dado y si nos unimos, podemos salvar almas. Entonces, le invito a que nos apoye comprando Biblias para las personas que van a escuchar por primera vez el Evangelio en el interior de nuestro país. Hoy estaremos hablando entonces de Mateo capítulo 6 versículo 36, 33. Recordemos que el sermón o el bosquejo de sermón siempre tendrá 6 partes: el título, el texto, el propósito, introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora bien, como se trata de un versículo, básicamente solo el versículo 33, entonces estamos hablando de que este es un sermón textual y está basado entonces en este texto o en este pasaje bíblico, Mateo 6:33, un sermón textual. Este es un bosquejo de sermón textual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. En realidad aquí esta cita no es de la Dios habla hoy, sino versión Reina Valera 60. Y el propósito, acuérdense ustedes que el propósito es la idea central de todo sermón, la idea central de todo sermón. ¿Cuál es el propósito? Motivar a los oyentes a priorizar la búsqueda del reino de Dios y su justicia en sus vidas, destacando cómo esta prioridad traerá la provisión divina a ellos. Vamos a cambiar esto porque está un poquito redundante. Porque dice, destacando cómo esta prioridad les traerá provisión divina. Les traerá provisión divina. Muy bien. Entonces, cuando usted hace un bosquejo y ve detalles como este que, por ejemplo, acabamos de corregir, hay que ir puliendo los bosquejos. Introducción. La introducción comienza de esta forma. Tenemos dos ideas específicas con las que queremos comenzar nuestro discurso. Recordemos que cuando nosotros subimos al púlpito no comenzamos a hablar desde aquí, comenzamos a hablar desde esta idea. Mire, esta es la primera idea que nosotros vamos a presentar. La introducción, por eso se llama de esa forma, porque es la forma en que nosotros iniciamos el discurso. Jesús hizo posiblemente el desafío más grande de todos los tiempos. Busquen primero el reino de Dios. Este es un desafío enorme, gigante, porque Él dice que aceptando ese desafío vamos a recibir los beneficios más grandes que cualquier ser humano pueda tener. Claro está que esto contrasta con la naturaleza humana que tiene otras prioridades. Entonces, lo que Jesús dice ahí es algo bien interesante que nosotros vamos a estar comentando incluso posteriormente porque vamos a juntar estas ideas del versículo 33 de Mateo 6 con incluso una teoría psicológica, la teoría de Maslow. Este sermón que estamos presentando acá va a tener algunas ideas psicológicas y al mismo tiempo tendrá ideas basadas también en la lingüística del texto que aparece acá, a cómo aparece este texto, las ideas que nos presenta. Entonces, vamos a seguir con nuestra explicación y lo que quiero decirle clara y básicamente es que este texto se presta para muchísimo análisis, especialmente análisis psicológico y análisis lingüístico. Hemos sido llamados a enfocarnos, vea bien, porque el llamado de Jesús es enfocarnos en lo más importante. Probablemente jamás había escuchado esta idea en la preparación de un sermón como este de Mateo 6:33. Pero sí, realmente lo que está diciendo Jesús es que nosotros debemos enfocarnos en lo más elevado y no en lo que andamos persiguiendo, que son las cosas básicas, la alimentación, el alimento. Es decir, nuestra atención no debe estar en estas cosas terrenales. Hemos sido llamados a enfocarnos en lo invisible, en el poder de Dios y en las directrices que Él nos propone. Todo con el fin de llevar nuestra vida a un nivel superior al de las prioridades de este mundo. Por supuesto, el llamado de Jesús es a vivir una vida elevada, no enfocada en cosas triviales ni insignificantes de este mundo, sino en las cosas superiores. Vamos a ver lo siguiente. Antes de continuar, analicemos primero
los puntos principales de este bosquejo. El primer punto principal aborda el contexto. El segundo, buscar primeramente la frase. Ok, esta primera frase. El tercer punto principal, el reino de Dios. Muy bien. Cuarta, y su justicia. Y quinta, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, creo que habrá una sexta. Organiza bien tus prioridades. Aquí ya la sexta idea es básicamente un tipo de aplicación. Pero antes de continuar, quiero decir lo siguiente. Fíjese bien usted cómo, en primer lugar, el punto principal número 1 es acerca del contexto. El gran peligro que tienen los sermones textuales es que el entusiasmo de centrarse en un versículo o un par de versículos, el predicador por ese entusiasmo puede perder el sentido del contexto del versículo. Esa es la gran falla que tienen los que preparan sermones textuales, que simplemente eh, sacan el versículo, los versículos que quieren comentar o exponer y los sacan de su contexto. Y este es el gran peligro. Entonces aquí en este sermón, el primer punto que nosotros estamos proponiendo es analizar un poco el contexto, por lo menos literario. Cuando nos referimos al contexto literario, nos referimos a la porción bíblica donde se encuentra inserto ese texto. Por lo tanto, estamos tratando de hacer un análisis así en lo general de lo que sería el contexto, de qué viene hablando Jesús y por qué dice eso en ese pasaje, que está conectado directamente con todo el discurso que él trae en toda la porción bíblica donde está contenido ese texto. Ahora bien, póngase a pensar en lo siguiente. Acá, por lo menos 3 o 4 de las ideas que estamos presentando, 4 ideas específicamente, a partir de la idea principal 2 hasta la idea principal 5, cada una de esas ideas son frases literales del texto. Recuerden ustedes que tanto el sermón textual como el expositivo son sermones que lo que van a hacer es explicar las ideas o las frases de los textos. No así el sermón temático. Como ya hemos explicado, si usted quiere una explicación más amplia acerca del sermón temático, lo invito a buscar uno de mis últimos videos que tiene que ver específicamente con el sermón temático. Si no, en mi canal, usted en la búsqueda puede sencillamente colocar sermón temático y ahí va a encontrar la información que le estoy sugiriendo. El sermón temático no explica el texto. El sermón temático explica el tema, mientras que el expositivo y el textual van a explicar el tema, el texto. Por esa razón es que en este bosquejo lo que nosotros estamos viendo es cada uno de los puntos principales es una frase del texto. Mire, es por eso que esto es un sermón textual. Bueno, en el contexto entonces vamos a ver qué se nos dice. Tenemos A, B y C. Es decir, 3 ideas secundarias que vamos a explicar para dar a entender perfectamente de qué está hablando acá en el contexto. Sermón del Monte. Este versículo se encuentra entonces en el Sermón del Monte. Mateo 6 al capítulo 7 contiene el Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre los principios del reino de Dios y cómo vivir según ellos. Eso es lo que enseña Jesús. El capítulo 6 aborda las preocupaciones diarias, el acto de la generosidad y la confianza en Dios frente a las necesidades materiales. Así es el contexto. Entonces, de lo que habla el capítulo 6 básicamente es de lo que estamos siempre buscando los seres humanos: la comida, la bebida y el vestir. Y esa es la idea que se viene desarrollando, y luego cae Jesucristo, el Señor Jesús, cae con ese versículo tan fundamental en el versículo 33 de este capítulo. Versículos 25 al 32, fíjese bien, ya aquí viene dándonos un poquito más de detalles acerca del contexto. Recuerden que aquí estamos hablando del contexto de Mateo 6:33. Ahora vamos a ahondar un poquito más. Esto es de lo que se habla y ahora veamos un poco más en detalles. Jesús habla sobre la preocupación por las necesidades materiales, comida, bebida, ropa, y cómo estas preocupaciones no deben dominar la vida del creyente. En lugar de eso, Jesús ofrece una alternativa radical. ¿Cuál es? Buscar el reino de Dios y su justicia por encima de cualquier otra cosa. Pero eso es difícil. Bueno,
Por eso es un desafío. Y en el versículo, fíjese bien acá, contextualizamos acerca del desafío que Cristo hace. Y luego saltamos al versículo 34, donde leemos esta idea. Jesús concluye el discurso sobre las preocupaciones terrenales, animando a no preocuparse por el futuro, ya que cada día tiene sus propios desafíos. Y hemos colocado acá una nota al pie de página para aclarar lo siguiente. Por eso es que yo les decía que este sermón se presta para un análisis no solamente lingüístico, literario, sino también psicológico. Fíjese bien la nota que hemos puesto aquí. La pirámide de Maslow, teoría psicológica que jerarquiza las necesidades humanas, coloca en su base las necesidades fisiológicas. O sea, según Maslow, el ser humano tiene 5 necesidades básicas. Y la primera de ellas es las necesidades físicas: comer, dormir, de todo lo que tiene que ver con respirar, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Esas son las primeras necesidades básicas, las físicas: comida, bebida, vestido y seguridad, estabilidad, recursos materiales que son fundamentales para la supervivencia. En su teoría, Maslow refleja la tendencia natural del ser humano a preocuparse por su provisión terrenal, tal como Jesús lo menciona en Mateo 6, 25 al 32. Sin embargo, el llamado de Cristo trasciende esta estructura, la estructura que Maslow propone. Cristo va más allá de esa naturaleza que Maslow señala. Él invita a sus seguidores a priorizar lo espiritual, el reino de Dios y su justicia, por encima incluso de las necesidades básicas. Imagínense quién no quiere comer, quién no quiere respirar, beber, vestirse. Esto no significa que Dios ignore nuestras necesidades materiales, sino que nos desafía a confiar en que, al enfocarnos en lo eterno, autotrascendencia, un concepto que va más allá de la autorrealización en la pirámide de Maslow, por supuesto, él proveerá lo necesario. Cuando nos enfocamos en Dios, definitivamente estamos trascendiendo nuestra naturaleza, estamos yendo más allá de lo que es el ser humano y estamos aferrándonos a algo que es divino y superior. Él proveerá lo necesario. Jesús propone un cambio radical. En lugar de escalar la pirámide mediante esfuerzo humano, nuestra seguridad y sustento se encuentran al invertir el orden, poner a Dios primero. Por supuesto, mucha gente querrá primeramente enfocarse en sus necesidades y luego buscar los asuntos divinos, y no es así. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente cabecita caliente que desprecia este tipo de aplicaciones psicológicas, gramaticales, históricas. Dicen que no es suficiente. Mire, señor, señora, si usted está siguiendo este canal, aquí nosotros estamos hablando de cosas técnicas que pueden ayudarle al predicador a ser un mejor exponente de la palabra. Querramos o no, la Biblia contiene personajes, personajes que tienen características psicológicas. Nos enfrentamos a un texto que tiene unas características lingüísticas, gramaticales. Y esas cosas, quienes las quieran ignorar, lamentablemente estarán quedándose atrás. Usted tiene que crecer en su conocimiento, tiene que crecer en el saber de cómo interpretar las escrituras. Y mientras más disciplinas, fíjese, mientras más disciplinas científicas conozca usted, mejor. Si usted conoce de historia, de arqueología, de filología, si conoce de lingüística, si conoce de medicina, de leyes, si conoce de psicología, todas esas cosas le ayudarán a entender, a comprender el texto bíblico. Y si usted se niega a comprender el texto bíblico de la mejor manera posible, lamentablemente lo que va a hacer es ser un ciego que va guiando a otros ciegos. Entonces, yo le aconsejo que usted profundice y use las herramientas que Dios nos ha dado para poder interpretar el texto bíblico. La psicología, la lingüística, las leyes, el derecho, la historia, todas estas son herramientas que nos pueden ayudar a comprender mejor el texto de las Sagradas Escrituras. Bueno, sigamos entonces en nuestro análisis de este sermón, ¿verdad? De Mateo 6:33. Como ya hemos dicho, acá tenemos una aplicación psicológica. Por lo general, entonces,
Recordemos, el ser humano va a andar buscando siempre qué comer y vestir. Eso es natural. Cristo hace un desafío a que nosotros venzamos nuestra naturaleza y pongamos en primer término el reino de Dios. La primera frase, buscad primeramente, la palabra griega seteite, traducida como buscad, implica una búsqueda diligente y prioritaria. O sea, que esta búsqueda, en medio de tantas cosas que nosotros buscamos o que andamos persiguiendo, lo primero que debemos perseguir y buscar sería el reino de Dios. No es una búsqueda pasiva, sino activa, que requiere esfuerzo y dedicación permanente. Buscad primeramente. Esta frase en griego se encuentra en un tiempo continuo, en un tiempo presente activo. En otras palabras, es algo que se tiene que hacer constante y permanentemente, esa búsqueda del reino de Dios. De hecho, dice literalmente, estén buscando un presente activo. Fíjese bien. Acá lo diría literalmente el griego, estén buscando. A esto se refiere cuando dice buscad primeramente. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es dar nuestra vida a esta búsqueda. Un presente activo imperativo que subraya la importancia de lo que se busca. Claro, si lo pongo como prioridad es porque eso que estoy buscando es sumamente importante. El valor de lo que se busca se declara un poco en el esfuerzo que se hace por encontrarlo. Aunque por sí mismo lo buscado es de por sí valioso y por lo tanto somos llamados a encontrar esa condición, la condición de valioso de eso del reino de Dios. Por lo tanto, aquí lo que nosotros tenemos es una gran idea. Si para nosotros la iglesia, el Señor, el Padre Celestial, Jesús, la salvación son importantes, le vamos a poner en el sitio que realmente merece estar la instancia del reino de Dios. La indicación de primeramente señala que la búsqueda del reino de Dios debe ser la prioridad absoluta en la vida del creyente antes que cualquier otra cosa. Y lamentablemente nosotros ponemos como prioridad o adelante en la fila de nuestras necesidades, ponemos cualquier otra cosa y menos al Señor. Comprender la trascendencia del reino es lo que puede convertirlo en nuestra máxima prioridad. Si no somos conscientes de su valor y trascendencia, difícilmente puede ser algo prioritario para nosotros. No le vamos a prestar atención si no nos importa. Hermano, aquí ya tengo un punto secundario C, el número 3 de este punto principal 2, donde hacemos una aplicación. Hermano, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A qué le das más valor? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué ocupa el trono de tu corazón antes que Dios? No existe algo más importante que el reino y está a tu alcance. Y aquí en esto me quiero detener un momentito para darle un consejo. Cuando usted esté predicando, no diga lo siguiente, no hable en plural, no diga de esta forma. Hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios. Recordemos que esto tiene que ser lo más importante para nosotros. No hable en plural, hable en segunda persona y diga, hermano, tienes que poner en primer lugar a Dios. Dios está primero en tu vida antes que tu trabajo, antes que esta instancia, antes que lo otro, antes que cualquier cosa que usted predique, siempre predíquela en segunda persona. Háblele a quien está sentado ahí escuchándolo, porque si no personaliza el mensaje, si no le habla de frente, viéndole a los ojos, entonces aquel no va a entender que es para él. Por lo tanto, cuando usted esté predicando, siempre haga una aplicación y hable en segunda persona. Háblele de forma directa, como si está solamente una persona y usted platicando, hablando. Entonces, ese consejito quiero pedirles que no se le olvide, que no se les olvide jamás, porque es importantísimo ser directo en nuestra exposición con las ideas que estamos presentando y hacerle sentir a quien nos escucha que es con él que estamos hablando para que la persona se sienta interpelada a actuar y hacer caso del mensaje. Luego sigue la idea de el reino de Dios. Basileia, traducido como reino, se refiere al dominio y gobierno de Dios en la vida del creyente y en el mundo. No es simplemente un lugar físico, sino una realidad espiritual
donde Dios reina y su voluntad se cumple. Cuando Dios gobierna, la vida llega a su plenitud y esto no debemos olvidarlo. Tu Teo de Dios indica que este reino es de naturaleza divina, establecido por y para Dios, que se manifiesta en la vida y los corazones de aquellos que siguen a Cristo. El cristiano vive dominado por una fuerza superior, invisible, que favorece su vida y la lleva a un nivel altísimo. Cuando dejamos que Dios nos gobierne, lo que pasa es que nuestra vida se desarrolla. Y luego, autotrascendencia a través del reino de Dios. Dejarnos gobernar por Dios nos invita a experimentar un estado de autotrascendencia. ¿A qué trascendemos? Trascendemos a nuestra vida terrenal, a nuestra vida natural. Es decir, es como que estamos en este cuerpo, pero realmente lo que hacemos es elevarnos a una posición sumamente suprema, grandemente suprema. Esta autotrascendencia se puede entender como un proceso de transformación personal y espiritual que nos permite una relación con Dios única, nuestro propio autodesarrollo y alcanzar una plenitud de vida, definitivamente. Bueno, aquí tenemos una nota. La nota número 2 que está, a ver, ¿en qué idea? ¿Dónde? Aquí está, mire, ahí está la nota en la parte de la explicación del reino. El principal obstáculo que impide que Dios ejerza su gobierno pleno sobre nuestras vidas somos nosotros mismos. Escuche, ya aquí hay una aplicación donde estamos intentando aclararle, ampliarle a la persona que nos está escuchando. Son este tipo de reflexiones las que nos pueden ayudar a presentar un sermón más firme, más sólido. Nos obstinamos en seguir nuestros propios deseos y caprichos, desoyendo sus mandamientos. Esta resistencia no solo se muestra en la desobediencia, sino también en la lucha constante que mantenemos contra su voluntad, negándonos a rendirnos ante su hermosa guía. A menudo nuestra terquedad nos lleva a priorizar intereses personales sobre lo que es verdaderamente bueno y justo. En lugar de abrir nuestros corazones a la sabiduría divina, preferimos aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, lo que nos aleja de la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Por eso debemos reconocer que al resistirnos a su autoridad, en realidad estamos limitando nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra capacidad para experimentar la verdadera felicidad. Y aquí hago una cita directa que le puede servir a usted. Si todavía no tiene mi libro 100 ideas para sermones, lo invito porque ahí tiene muchísimas ilustraciones que le pueden ayudar a predicar con mayor potencia. Para una ilustración de esta terquedad, vea en mi libro 100 ideas para sermones más 4, la idea número 5 llamada rendición, que es la historia de Hiro Onoda. Esa es una historia impactante de un soldado japonés. Pues bueno, entonces aquí tenemos ya un discernimiento bastante amplio de lo que sería el reino de Dios y su justicia. Este término ya trae un poquito más de significado, una carga de significado mayor. Aquí recurrimos al contexto no solamente del Nuevo Testamento, sino el contexto literario de los filósofos y cómo se entendía esta palabra de justicia en el tiempo de Jesús. Dice Didaskonen, el término didaskone es la forma acusativa singular de la palabra griega didaskoine, que generalmente se traduce como justicia o rectitud. Sin embargo, su significado es mucho más rico y complejo, abarcando una serie de ideas interrelacionadas. El significado de esta palabra abarca varios conceptos que se interrelacionan y lo vamos a ver a continuación. En la época en que se usaba este término, dikaiosyne era un concepto fundamental para la vida social, política y religiosa. Aquí están los conceptos o el concepto que se está interrelacionando con asuntos sociales, políticos y religiosos. Esta es una palabra que así se usaba. Yo no estoy introduciendo ninguna idea ajena al texto. El texto usa una palabra específica y estamos tratando de saber cómo se entendía esa palabra en aquel contexto. La justicia era vista como esencial para el bienestar de las polis, es decir, de la ciudad-estado, y para la armonía con los dioses. Justicia, en su sentido más básico, dikaiosyne
se refiere a la conformidad con una norma o ley, ya sea divina, natural o humana. Implica dar a cada uno lo que se le debe, tratando a todos con equidad e imparcialidad. Eso es la justicia según el contexto lingüístico de esta palabra. Rectitud. Dicoicine también connota rectitud moral, integridad y virtud. Aquí prácticamente justicia tiene que ver con un carácter social, pero aquí ya es un asunto más íntimo y tiene que ver con la moralidad del individuo. Una persona justa o recta es aquella que vive de acuerdo con principios éticos elevados y actúa de manera correcta. Por lo tanto, esta palabra de justicia o rectitud tiene que ver específicamente con algo que mueve a la gente a actuar bien. Y ese algo está en su moral, en su conciencia, orden. Implícitamente, dicoicine está relacionada con el mantenimiento del orden social y cósmico. La injusticia, por el contrario, es vista como una fuerza disruptiva que amenaza la armonía y la estabilidad. Entonces, justicia también a la que se refiere el Señor Jesucristo tiene que ver con el orden social, el orden en el universo, y cuando nos sometemos a esas normas, sencillamente estamos sometiéndonos al orden de Dios. Relación. Esta palabra no es simplemente una cualidad individual, sino también se manifiesta en las relaciones interpersonales y con las divinidades, es decir, con Dios. Implica obligaciones y responsabilidades mutuas. Entonces, justicia es una condición que interrelaciona al ser humano, a los seres. En los trabajos y los días, Siodo enfatiza la importancia de la justicia para la prosperidad y la felicidad de la comunidad. Entonces aquí los filósofos griegos lo utilizaban, este término, de una forma muy especial, y se decía entonces que la justicia era lo que permitía que la comunidad viviera en paz y en armonía. Advierte este filósofo contra la corrupción y la violencia que conducen al caos y la ruina. Si nuestras sociedades vivieran de acuerdo a la justicia según Dios, queridos hermanos, nuestro mundo sería totalmente distinto. Por eso, debemos aceptar que si somos parte de la iglesia del Señor, venimos a ella, hemos de adoptar sus normas y reglas, la voluntad de Dios, aplicarlas a nuestra vida a fin de obtener el cambio que puede garantizarnos el desarrollo que esperamos. Y otra idea, la justicia de Dios es un aspecto esencial del reino y buscarla significa vivir de acuerdo con los principios que Dios establece para una vida justa y santa. Sencillamente, mediante sus normas, Dios busca el equilibrio y el desarrollo de nuestra vida. Apliquemos entonces, y aquí usted tiene que hacer una aplicación, un llamado, apliquemos la justicia de Dios para que nuestra vida se desarrolle y sea una vida plena. El quinto punto principal, y todas estas cosas os serán añadidas. Tauta panta, todas estas cosas se refiere a las necesidades materiales mencionadas en los versículos previos, comida, bebida, ropa, etcétera. Qué lamentable que nosotros cambiamos el orden. Este orden que aparece, primero queremos estar abastecidos de todo lo que son las necesidades básicas para luego buscar a Dios, y es totalmente lo contrario. Prostatei setai, traducido como serán añadidas, indica que estas necesidades serán provistas por Dios como una consecuencia de poner su reino y justicia en primer término. Y es aquí donde la mayoría nos equivocamos sin entender que la provisión proviene de Dios como nuestra prioridad. Invertimos el orden de las cosas. Primero lo demás, y al tenerlo todo, después Dios. Sin duda alguna, el ser humano lo hace todo al revés, en contra de sus propios intereses, porque cuando nosotros buscamos primero nuestro sustento, lo que estamos haciendo es ir en contra de nosotros mismos. Querido hermano, aquí la aplicación. ¿Estás pasando por momentos de escasez? Esta pregunta es clave porque recuerde lo que venimos diciendo ya en el sermón. ¿Estás pasando por momentos difíciles de escasez? La escasez es producto de tu abandono de Dios, mientras que la provisión es el resultado de una relación constante y prioritaria con Dios. Esto es retórico, pero en realidad es parte de cómo debe ser el arte de predicar. No lo digo de forma directa, sino que lo digo de forma que se entienda. Hermano,
Después de todo lo que hemos dicho, hermano, estás pasando en una necesidad, recuerda de dónde proviene la escasez. Ahí mismo, sin decirle de forma literal, le estoy diciendo al oyente que necesita asirse más de la presencia de Dios. Y el punto 6, organiza bien tus prioridades. Tiene uno, dos puntos secundarios. Si pasas por momentos de limitaciones y frustraciones, hoy tienes el desafío de parte de Jesús. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Jesús nos recuerda que nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios. Esta búsqueda nos lleva a vivir de manera que refleje los valores del reino y nos permite ver cómo Dios provee nuestras necesidades. Aquí estamos como recapitulando, pero aplicando al mismo tiempo las ideas que ya hemos presentado. Somos invitados a desarrollar confianza en la provisión divina. Confiar en Dios va más allá de nuestra naturaleza porque como hemos visto en nuestra primera nota, allá cuando hablamos de la pirámide de Maslow, los seres humanos hemos sido diseñados para preocuparnos por nuestro bienestar y las cosas materiales. Pero hoy podemos aceptar el reto de confiar a fin de lograr no solo recibir las cosas que tanto nos preocupamos en buscar, sino también una vida llena de plenitud y paz. En conclusión, tenemos 3 ideas específicas. Querido hermano, aquí estamos hablando de forma directa a la persona. Escuche, querido hermano, haz del Señor y su reino la máxima prioridad de tu vida. Permite que Él gobierne tu ser por completo. En Mateo 6:33 es un recordatorio poderoso de la importancia de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar en nuestras vidas. Así que es un desafío y es prioritario hacer esto. 2, no sigas estorbándole a Dios con tu desidia y falta de rendición a Él. No continúes obstaculizando el desarrollo que Él te está ofreciendo. Y la idea 3 tiene que ver con preguntas retóricas. ¿Qué lugar ocupa la búsqueda del reino de Dios en tu vida? ¿Estás confiando en la provisión de Dios mientras buscas su justicia? Ahora bien, hay una aplicación. Evalúa tus prioridades y pon el reino de Dios en primer lugar, sabiendo que Él se encargará de todo lo demás. Busca a Dios activamente. Escuche. Vive según su justicia y experimenta la paz y la provisión que solo Él puede ofrecerte. Por lo tanto, acá en lo general tendríamos nosotros un bosquejito que está bastante profundizado en Mateo capítulo 6, versículo 33. Le invito a copiar este texto. Vamos a dejar este sermón para los miembros de nuestra comunidad que puedan ellos utilizarlo. Y si usted está interesado en hacerse parte de nuestra comunidad, va a poder obtener beneficios como bosquejos, como este tipo de bosquejos que nosotros estamos presentando en este canal. También lo vuelvo a invitar, ayúdenos a evangelizar. Queremos regalar 100 Biblias para fin de marzo y principios de abril. A través de Cele usted me puede hacer llegar para 1, 2, 3, 4, 5 o las 100 Biblias si quiere. Entonces mi contacto sería brunovalleg@gmail.com y de esa forma usted estando por allá y nosotros por acá, juntos estamos glorificando al Señor. Suscríbase a nuestro canal, denos like y comparta para que esta comunidad de homilética para todos, homilética cristiana, homilética fácil siga creciendo y así podamos seguir ayudando a miles de consiervos alrededor del mundo. Que Dios le bendiga y le siga utilizando para su honra y su gloria. Y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.